Claudio, qué gusto tenerte en Luz Verde. Ayer te tuvimos, ¿cierto?, con ese análisis fantástico aquí cerca de las 6:30, cerca de las 6. Nos daste un análisis muy, muy bueno y por supuesto que hoy día queremos ver esta segunda parte, pero también vamos a hablar de aquella primera. ¿Cómo estás primero, Claudio? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo está la familia? Aquí en Luz Verde primero nos preocupamos desde ahí, desde el núcleo, como la política, ¿cierto? El núcleo y después a lo colectivo. Claudio. Así es, hola Claudio, qué gusto saludarte, feliz de estar nuevamente contigo. Bueno, esa preocupación es porque tú también eres una persona siempre empática, una persona que siempre tiene una sensibilidad especial, preocupada de su prójimo, de los prójimos, de las y los y les prójimos, así que te agradezco mucho esa siempre consideración. Feliz de estar contigo, Claudio. Espero que también tú te encuentres muy bien. Espero que la gente que nos está escuchando pueda seguir aguantándolo estos difíciles momentos. Voy a estar muy pendiente también de lo que va a ser posteriormente el aspecto de la salud mental, que va a ser, creo yo, el gran eje de cuidados que se vienen producto de esta pandemia que no nos quiere dejar, Claudio, lamentablemente. Las informaciones internacionales no son muy buenas. También Luz Verde Informa siempre está muy pendiente del radar internacional. Y esta pandemia, bueno, hay que empezar a convivir con ella porque vamos a estar juntos a la misma mucho tiempo, pero eso no implica que nosotros podamos ir analizando estas cosas, la política de cada día. ¿Ah? Sí, pues suena como el pan nuestro de cada día, la política de cada día que cada día nos sorprende. ¿Tú pensaste, de verdad, esta es una pregunta personal, pero que también a la gente le va a interesar, fíjate, ¿tú pensaste cuando quisiste especializarte en comunicación política, hoy día ya en política electoral, en estudiar ciertos posgrados que tienen que ver con esto, que en algún momento nuestra política se iba a poner tan, ¿cómo podríamos usar un adjetivo? Tan día a día cambiante, tan sorprendente, tan desde el punto de vista electoral esperando el último voto, donde las encuestas ya no funcionan. ¿Lo dimensionaste en algún momento? Uy, mira, yo en general, Claudio, no me dejo de sorprender, efectivamente, uno que es periodista, que ha estado tantos años también en la cobertura del periodismo político, como tú bien planteabas, también en el estudio. Si hay cuestiones que a mí me motivaban, por ejemplo, del estudio de mi doctorado en Barcelona, de estas áreas de comunicación política, mediática y otras, era justamente el hito de los debates televisivos. Entonces ahí, por ejemplo, nunca pensé estudiando, siendo un joven estudiante ahí en Barcelona, chileno, que algún día me iba a tocar estar en debates presidenciales y que me iba a tocar estar en dos debates presidenciales y uno de ellos además la gente lo recuerda mucho por las preguntas que uno le hizo a Piñera, pero son preguntas bueno, había que hacérselas y realizárselas en un contexto determinado. Y me sorprende quizás no tanto los cambios y las tonalidades y los matices que está teniendo la actividad sociopolítica en general y las transformaciones culturales que está teniendo nuestro mundo y nuestro país, sino la velocidad de esos cambios. Eso es lo que me llama profundamente la atención y creo que en muy poquito tiempo hemos sido testigos de una descomposición del sistema de partidos políticos, de una fragmentación. Creo que tenemos que estar muy pendientes también de esa cantidad enorme de personas que no se sintió llamados a votar en el último proceso, porque creo que ese núcleo de estudios es el que va a definir, creo, si es que vamos a tener, cierto, como todo hace pensar, elecciones en noviembre con voto obligatorio, va a definir quién va a ser la o el próximo presidente de Chile. Sí, pues, ¿por qué es interesante tener a Claudio? Porque él también nos recuerda y sabes que muchos periodistas y mucha gente cuando está viendo debates se recuerda cuando te tocó estar en esa vereda, ¿cierto? Como periodista de televisión, hiciste aquella pregunta que quedó en la historia, ¿cierto? No solamente de Claudio Lortegui, sino que en la historia del periodismo nacional. Estuviste, fuiste parte de estos debates, has tenido el gusto, la dicha, ¿cierto? Yo nunca lo he tenido como periodista de estar ahí en debates nacionales transmitidos por televisión y tú sabes los nervios y todo lo que pasa, así que qué mejor que además sigan a Claudio, Claudio E-Compol, porque en su Instagram hace un detalle así minuto a minuto, segundo a segundo, en sus historias de Instagram con estos debates que estamos siguiendo. Ha estado interesante eso. Claudio, vamos al grano, porque Vamos. tú eres capaz de ver cómo están de nervioso, estuviste en algunos debates ahí a metros, ¿cierto? En otras candidaturas presidenciales. ¿Cómo estuvo lo de anoche? Partamos por ayer.
un rating, ¿cierto?, que es mucho más alto que el del primer día, que el que acompañó a la derecha. Por lo tanto, ¿qué lectura haces con eso? Además, con respecto a que anoche fue el programa más visto en ese horario, ¿qué podemos leer desde ahí primero? Mira, varias cosas que podemos leer. La primera, algo que coincido en tu también observación inicial, Claudio, cuando abrías el programa, la ciudadanía en general y ciudadanías mediáticas como la nuestra, que están muy marcadas por el consumo de información, no son ajenas a la información política y no son ajenas a la información que uno podría plantear, tiene una connotación y una trascendencia, incluso en la definición, por ejemplo, de una candidatura presidencial. Creo que la gente, eso por un lado. Segundo, creo que las personas están observando, monitoreando y están todavía recolectando información ante una serie de candidaturas que ya saben que pueden tener ciertas tendencias, pero que en ese reconocimiento es cuando realmente se forja la fidelización por el voto. Tercero, creo que estamos además en una situación y en un contexto social, político, pandémico, sanitario, en general complejo, y por tanto le da más sentido a las personas las opciones y alternativas que desde la propia institucionalidad o el cambio de la misma institucionalidad podría provocar en la vida cotidiana de los individuos. Y otro aspecto es que en el caso, por ejemplo, del rating particular de que vimos ayer bastante elevado en el ámbito del debate del representante del Partido Comunista y del Frente Amplio, es que están generando más expectativas. Es decir, están generando mayor nivel de control de la agenda. Y por tanto, las personas también están observando, lo indican así las encuestas, que de ahí podría salir uno de los candidatos fuertes que va a pasar a segunda vuelta y por tanto incluso que podría ser presidente de Chile. Entonces, estamos viendo, ¿cierto?, un escenario que ese fondo sector, ese pacto político, está con el viento a favor, está con un contexto y un escenario que le es cómodo, la gente está observando, está decidiendo, está mirando, está midiendo, a la espera también de lo que va a pasar probablemente con la otra candidata, que no es candidata, pero que para todos los efectos lo es, ¿cierto?, que es Yanna Proboste, que también ya empieza a despegarse las encuestas. Entonces las personas están ahí intuyendo y están construyendo parte de lo que va a ser su decisión política en instancias de gran trascendencia mediática como son estos debates. Correcto. Claudio, ¿coincides en que este debate, como lo han dicho algunos medios, el debate de anoche fue con guante blanco, de un mayor peso político que el de la derecha? Tú eres el experto, no quiero calificar, yo voy a calificar desde el no conocimiento, pero quizás antes de ayer, cierto, vimos cosas un poquito más o menos serias, si yo la podría definir de esa manera. Tú ahí le encontrarás la palabra exacta, pero anoche realmente vimos un debate, al menos lo sentí yo, con un mayor peso político, con una mayor definición con respecto a algunos temas que tienen que ver con el interés ciudadano, como las AFP, como lo que tiene que ver este temor, ¿cierto?, que existe en un alto porcentaje de la población de un candidato del Partido Comunista. Cuéntame un poco cómo lo viste, cuáles fueron las diferencias entre los dos debates primero. Claro, mira, entre los dos debates, efectivamente, el primero, el que vimos de Chile Vamos, vimos un debate muy tenso, un debate por momentos muy marcado por el nerviosismo y por también el golpe que significa un momento de la derecha que es el más complicado probablemente en su historia política reciente, para que ese quizás, si uno incluso lo empieza a remontar en décadas pasadas, y desde ahí entonces esa tensión y esa necesidad también de diferenciarse de algunos candidatos frente a una posición, creo yo, de bastante hegemonía desde el punto de vista comunicacional que plantea Lavín en el mismo. Entonces, muchas novedades nos iba a ver. Efectivamente, creo que por momentos el debate, como tú dices, careció de cierta profundidad, porque también son más candidatos. El tiempo corre, además con un formato interesante de interpelaciones entre ellos, que se agradece, porque ahí se va generando también la necesidad de ir diferenciándose y por tanto de que las personas vayan aquilatando cuáles son opciones, donde las opciones no se mimetizan, sino se observan realmente y las personas puedan tomar las decisiones de cuál es el más preparado. Ahora, en cuanto al nivel de preparación, claro, algunas veces se puede medir desde lo que significa el desafío de hablar mucho, decir mucho, pero en pocas palabras, y con tiempos televisivos y con la presión que tú mismo señalaste, Claudio, y además en un nivel de competitividad, porque tú tienes 4 personas ahí que están tratando de llegar en fondo a obtener entre comillas, una argumentación que genere la credibilidad en la audiencia. Entonces eso es muy complicado, muy tenso. Y además con un golpe anímico que se siente y que se transmitía por televisión.
y además con preguntas mucho más, uno podría decir, de parte de los colegas, mucho más al hueso en cuanto a buscar, uno podría decir, comprobar qué es lo que se ha dicho y qué es lo que se ha hecho. Esa cuestión funciona muy bien en los debates, una estrategia muy buena a nivel de la pregunta periodística. ¿Usted qué ha hecho como ministro? Pero realmente, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Entonces, un poco esa coherencia situaba a los personajes políticos, en este caso estos candidatos, más tensos y más limitados. En el caso de lo que vimos ayer, efectivamente la estrategia inicial desde el minuto cero fue tratarse con guante blanco, demostrar qué cosa, que, que las diferencias en la izquierda no existen, pese a que existen, sabemos que existen y son profundas. Yo creo que lo que vimos ayer, en la medida, yo lo planteaba a otro medio de comunicación, en la medida, por ejemplo, que Boric empieza a subir, creo que él es muy buen, es una buena persona que se adapta a los debates, tiene buena capacidad de argumentación, aunque algunas veces uno podrá estar o no de acuerdo con ciertas cuestiones y los prima, como cualquier sujeto político, pero tiene una capacidad en fondo de plantear en la argumentación una baja, ¿qué es lo que uno está detectando, Claudio? Un bajo nivel de rechazo. En cambio, cuando habla Jadwe, genera rechazo, genera adhesión, genera fidelización muy fuerte en lo que son sus bases ideológicas y en lo que pueden ser los grupos más cercanos, evidentemente, a sus planteamientos, pero también genera mucho rechazo. En el caso de Boric, uno ve que podría tener mucho más margen de crecimiento por la forma en lo que dice, la manera en lo que dice, los años que ha significado también el debatir a nivel parlamentario, y además que es una persona que está entendiendo que tiene que buscar más la moderación, más el centro, entre comillas, dentro de la izquierda, para tratar de capitalizar un voto que podría llegar ese día, que es un voto de la unidad constituyente, por ejemplo, ¿cierto? Que no va a tener primaria, pero que perfectamente grupos del Partido Socialista, grupos que han salido, ¿cierto?, de unidad constituyente, pero que tampoco han entrado directamente al Frente Amplio o están observando, podrían dar su apoyo a Boric. Entonces, es interesante cómo la estrategia se va midiendo también por tonalidades, matices, por ciertas simbologías, por ciertas maneras de enfrentar las temáticas. Ahora, ¿se cuidaron las formas entre ellos en este debate? Sí. ¿Se van a seguir cuidando las formas? No lo sé, porque Boric va a seguir subiendo y se va a ser más competitivo. Entonces ahí vamos a ver si Jaude está también como esto de hacerse amigo de Boric, si eso va a continuar, o realmente cuando vea que empiecen a pisarle un poquito la sombra, va a continuar con esa amistad cívica o va a aparecer mayor nivel de diferenciación. Sí, pues hablemos de diferenciación y qué temas crees tú que los diferenciaron más. Estuvo ahí el tema de la AFP, estuvo presente Venezuela también como un punto de inflexión importante y hubo otros momentos también ahí quizás un poquito tensos con respecto a quién podría llegar a algún tipo de acuerdo y quiénes no. Se sacaron también lo de la mesa, ¿cierto?, del acuerdo para en pleno estallido social, para finalmente llegar a una nueva constitución. ¿Cuáles fueron los puntos de inflexión que los diferenciaron? Primero te pregunto desde lo ideológico, desde las respuestas que tenían que ver ahí netamente con cada opinión política. Mira, uno podría expresar que en general el aspecto ideológico siempre es muy transversal, pese a que algunas veces se trata de desmerecer, los planteamientos ideológicos están muy presentes en las formas discursivas de lo político, e incluso la mimetización de esos aspectos ideológicos de igual forma muestra un tipo de estrategia. En ese sentido, claramente Jadwe ayer mostró mayor nivel de contención de muchas de las cuestiones que venía planteando y que le habían significado mucho nivel de rechazo, pero también, insisto, también mucho nivel de fidelización en el propio voto duro, que finalmente es muy importante para una primaria. Ahora, también aquí los candidatos empiezan un poco a proyectarse más allá de la primaria. Lo vimos con Lavín, lo vimos con el propio Jadwe, efectivamente poniendo un poco el freno de mano en algunas situaciones, matizándolo, pero algunas veces esas matizaciones quedan más en evidencia la postura ideológica, lo que es lo que estaba planteando. Entonces, en el ámbito de los derechos humanos, se marcaron diferencias, sobre todo en la perspectiva de la política internacional, y es muy interesante ver un Boris decir, mira, gobiernos como el de Nicaragua, nosotros no los podemos apoyar, y ver un silencio sepulcral por el lado de Jadwe. O plantear de manera, mira, nosotros sí hay cosas en Venezuela que no estamos tan de acuerdo, pero Boric planteaba, mira, aquí en esto hay que tener empatía, colaboración a nivel internacional, y lo que está haciendo Venezuela no nos gusta. Entonces ahí tú estás marcando diferencias muy claras,
y también está tendiendo a generar una mayor captación del voto de centro-izquierda, probablemente. En el caso donde también se vieron diferencias, creo yo, que favorece con justificación, cuadrar los números al menos, se va a ver muy mal, si es que no mejora eso. Y si no mejora también el tema, el fondo de cierta política sanitaria que sigue un poco planteándola desde los pseudocientíficos. Ahora, lo donde es muy fuerte y donde él capitaliza, donde crece muchísimo, es cuando empieza a poner los pergaminos y las acciones y las concreciones de la experiencia municipal en Recoleta. Cuando eso lo tira sobre la mesa, él se ve muy, muy sólido, se ve en un ambiente natural y se ve en un ambiente además de potencia argumentativa en torno a los elementos, uno podría decir, de políticas públicas ligadas al territorio y a las comunidades más cercanas, que sabemos hoy en día es un giro que entra muy fuerte, un encuadre de lo político muy fuerte que gana protagonismo después del estallido social, ¿cierto? Esta necesidad de realmente potenciar la política local, y la gente así lo ha asumido y lo ve, porque en general ve que las mayores respuestas han venido por ese lado, no por los gobiernos centrales ni regionales, sino por lo comunitario, por lo local, y ahí Jadwe se maneja muy bien y marca diferencias importantes con Boric. Boric dijo que es primera vez que veo a Daniel retroceder y reconocer un error. ¿Tú crees que aquí las cuentas alegres salieron más para el lado de Boric que para de Jadwe? ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué vereda? Sí, mira, o sea, teniendo el análisis de un primer debate, que aparentemente vienen más, ¿cierto? Se están hablando de 3 debates más en diferentes formatos, y esto obviamente lo que va a ir haciendo es acrecentando un poquito la bola de nieve comunicacional. Todo lo que se genera después del debate, el metadebate, incluso es más importante algunas veces, porque es como las personas, la ciudadanía, se apropian justamente de los argumentos, de las reacciones, de las respuestas de los candidatos y las van situando en interacciones y en formas también de explicar los fenómenos y las inquietudes. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos hacer como analistas, como académicos, como periodistas, finalmente la escucha social, sobre todo que sea muchas veces en redes sociales, naturalmente, es muy importante. Y ahí lo que uno ve, efectivamente, Claudio, es que Boris sale fortalecido, por lo menos en este primer round, y sale fortalecido porque muestra cierta prestancia, muestra mayores seguridades en ciertos temas, pero igual sigue estando por detrás. Creo yo que si él quiere dar un salto importante, va a tener que empezar a ser más incisivo. Ya mostró algunas cosas con Jadwe, y claro, también acá nosotros no podemos, algo que comentábamos alguna vez, hace algunas semanas o meses atrás, Claudio, todo lo que va a pasar en este proceso este año no puede estar desligado de lo que va a ser el proceso constituyente. El proceso constituyente también va a ser una verdadera caja de Pandora de sorpresas y, querámoslo o no, va a tener el foco de la atención y la expectativa ciudadana y mediática. Y lo que va a ir pasando ahí va a ir marcando también mucho de la dinámica presidencial. Entonces, si por el lado de la convención empiezan a pasar pocas cosas, por ejemplo, o cosas que no son del agrado de la ciudadanía, eso puede empezar a potenciar también en su momento lo que fue, entre comillas, esta posición del Partido Comunista de no estar tan abiertos a lo que iba a ser esta solución, que es una solución que sí, obviamente, defiende de manera muy fuerte Boric, porque es una salida institucional pacífica y que lo ponen en un contexto de política más ligado, ¿cierto?, a la búsqueda de ciertos acuerdos, de ciertos diálogos, que en el caso de Jadwe uno ve no es tan así. Yo creo que en esto, para cerrar la idea, en esto Camila Vallejo, que es muy inteligente en la observación de análisis, de inmediato salió diciendo en unas declaraciones, que las tengo por acá, que dice que Boric, o sea, dice, perdón, la Camila Vallejo dice, el que más garantiza un gobierno ciudadano, amplio, participativo, popular, es Jadwe. Yo creo que cuando tú planteas eso, es porque sentiste un poco el golpe mediático de que tu contendor, en este caso Boric, estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. Muy cortito para pasar a otro tema, nos quedan pocos minutos, pasa volando el bloque completo. La ley de medios, cierto que nos involucra a nosotros, pero que también es una garantía, somos garantes frente a todos los ciudadanos y ciudadanos como periodistas y, por supuesto, como parte de los medios de comunicación. Fue bueno, fue malo, hoy día Canal 13 hace y se desliga, cierto, de las palabras y lamenta, esa es la palabra que usa, cierto, las palabras usadas por Daniel Jadwe. ¿Fue bueno eso para él? ¿Fue malo para él?
O sea, mira, lo que pasa es que yo no sé si la gente conoce aquilata, dimensiona lo que es una ley de medios, por ejemplo. Me refiero a un tema que por momentos es muy técnico, evidentemente de un giro normativo y que ha estado en las luchas políticas de algunos países latinoamericanos y de otros lados del mundo. Entonces, creo me da la impresión, Claudio, que si la gente observa que una ley de medios restringe las libertades, en todo su sentido, va a empezar a pesarle a Jadwe. Porque la gente va a empezar a ver ahí probablemente una interpretación de que es un proyecto político que limita la libertad. Cuando la gente eso lo comprenda, si es que lo comprende en esa secuencia, podría decir, en esa frecuencia, va a ser perjudicial para él. Mientras siga una ley de medios planteada un poco desde el imaginario que puede significar mayor democratización, mayor acceso a los medios regionales, mayor participación en fondos de agentes externos a los grandes grupos mediáticos. Si eso se plantea de esa forma y se dan garantía de que es así, no creo que sume ni reste mucho. Va a fortalecer un voto ya duro de Jadwe en esos aspectos. Y quienes sabemos un poco más de este tema porque estamos más involucrados en el aspecto mediático y en las políticas de comunicación. Pero insisto, si la ciudadanía lo empieza a observar como ciertos cortapisos de lo que puede significar la opción de la libertad, eso le va a jugar muy en contra a Jadwe. Sí, pues. Te quiero preguntar por algo que enseñamos nosotros en la universidad, ¿cierto? Que es el lenguaje kinésico, que es el lenguaje no verbal. Aquí, ¿quién ganó? ¿Cómo leíste los gestos, los nervios? Insisto, tú estuviste ahí en algunas oportunidades, ¿cierto? En los estudios de televisión y fuiste miembro de debates también presidenciales, de candidatos presidenciales, ¿cierto? Y ¿cómo viste ahí el lenguaje kinésico, lo no verbal? ¿Quién estaba más nervioso? ¿Quién estaba más seguro? ¿Quién tenía más ansiedad? Lo hago rápidamente y involucramos a todos los que hemos visto, Claudio, que nos Ya, gusta. vamos, ya, me gusta. El caso, por ejemplo, Lavín, muy seguro, con mucha experiencia de muchos debates, etcétera, pero se vio desencajado absolutamente cuando le pusieron el tema del matrimonio igualitario y cómo él trató de defender argumentaciones desde una postura más conservadora y no pudo finalmente ni siquiera plantear una argumentación que uno podría decir estuviera a la altura también de las propias interpelaciones que le hacían los candidatos con los que él estaba de su mismo sector. Que no es que estamos aquí hablando de candidatos de otros sectores, de su mismo sector. Eso. En el caso de Sichel, de menos a más, terminó muy bien, pero partió muy bajo, muy nervioso, etc. El caso de Briones necesita una asesoría comunicacional urgente para saber comunicar en un debate. Todavía él cree que está hablando como ministro, no le alcanzan los tiempos, no se adecua a los tiempos televisivos. Efectivamente. Asustado, además. Exactamente. Necesita eso trabajarlo. Y en el caso de Bordes, bueno, un candidato que realmente estaba muy abatido, muy golpeado. Creo que no fue un buen día de Bordes, además todo lo que le estaba pasando con RN, así que se notó de inmediato. Por el lado, dijimos los cuatro de la derecha, por el lado de Boric y Jadwe. Boric, creo que, insisto, es un poquito un animal televisivo. Me recuerda algunas cosas de Marco Enrique Ominami. En cuanto, insisto, a lo que tú planteas, las formas, la comunicación no verbal, kinésica, etcétera, paracomunicacional. Y en el caso de Jadwe, creo que tiene lagunas, vacíos, así como esos jugadores de fútbol que de repente desaparece 20 minutos del campo de juego y de repente aparece muy bien. Creo que se vio así un poquito en el debate de ayer, estando en un debate muy cómodo para él, hay que decirlo. Cuando esto se ponga cuesta arriba, hay que verlo si va a poder mostrar cierta soltura, como la que mostró un poco Boric, que hay que decirlo, un poco un animal político, pero de medios. Hay de repente animales políticos, pero que no son mediáticos. Este combina ambos rasgos como un poco es Lavín en ese sentido. Correcto, señalando ahí la diferencia de edad, ¿cierto? Un Boric muy joven con respecto a los otros que podemos irlos comparando, ¿cierto? Como un animal político, mediático. Oye, nos queda menos de un minuto porque le vamos a pedir ahí perdón a Roberto Tapia del Departamento de Prensa con Noticias a la Hora, pero quiero hacerte una pregunta que yo sé que a lo mejor la podemos dejar para otro análisis, pero quizás en 1 minuto, 2 minutos. Algunos están comparando lo que pueda venir. Tú nombraste a Yasna Proboste, ¿cierto?, en este silencio, pero subiendo las encuestas. Ayer tuvimos acá a Paula Narváez diciendo de que hay que llegar con el mejor o la mejor candidata a una primera vuelta.
pero no sin responder si sería capaz de dejarle el paso y el espacio y dejar pasar a Jasna Proboste con esta relación que se tiene entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Algunos dicen que se podría repetir el fenómeno de Frei Montalva, donde depende la vereda donde uno se pare, ¿cierto? Si es que la derecha votó o a favor de Orrego en la última, ¿cierto? Elección del gobernador en la región metropolitana, o votó en contra de que no saliera Oliva. Ahí uno se puede parar en dos veredas, pero lo que es cierto es que Frei Montalva salió con un apoyo tremendo, ¿cierto? Porque se dieron condiciones quizás que se podrían dar esta vez. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? No, yo creo que efectivamente, Claudio, lo que tú Sin dices, adelantarme, yo pido perdón por la pregunta porque como que me adelanté no, no, mucho. no, 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 pero me encuentro Sí. fantástico porque esto es efectivamente un diálogo y nosotros también, aquí tus colegas siempre aprendemos mucho de ti, Claudio. Entonces yo creo que lo que tú estás planteando, los 3 tercios, es un poco el escenario que empieza a vislumbrarse en el escenario cercano. Ahora eso no implica que esos 3 tercios sean dinámicos también, ¿ah? Y pueden haber ciertas fuerzas que vayan disociándose, fragmentándose, pero uno observa que estos 3 tercios pueden un poquito repetir la política de décadas pasadas, en el sentido de que puede existir un nivel de polarización, y un poco como uno lo vio hace algunos años atrás en la política francesa, ¿cierto? Un Mélenchon muy fuerte por el lado de la izquierda, muy polarizado, y un Le Pen, una Marine Le Pen por el lado de tanto lo que fue su padre como la hija, sobre todo la última candidata, muy en la derecha. Entonces, surge una postura más de centro, entre comillas, como la de Macron, contra todos los pronósticos y se adjudica la presidencia. Entonces yo creo que quizás vamos un poco a repetir ese fenómeno, y creo que lo que fue en definitiva todos los últimos hechos, de los últimos minutos, ¿te acuerdas? Antes de la inscripción de las primarias, marcó aún más ese escenario. Vamos a ver los acomodos, pero evidentemente también hay que ver acá cuánto va a pesar un José Antonio Kast, que va a ir en primera vuelta, y puede darse este escenario de que la derecha no pase a primera vuelta y tengamos un escenario entre una izquierda más dura y una centroizquierda. Y yo creo que eso es lo que probablemente va a pasar. Increíble, nuestra política cómo nos va sorprendiendo. Claudio Lortegui Gómez, cierto, gracias por acompañarnos en este análisis. Vamos a seguir durante este año que todavía nos queda política para rato, así que te vamos a estar molestando cada cierto tiempo para que nos acompañes en estos fantásticos comentarios, cierto, análisis y por supuesto además adelantarnos a lo que pueda pasar. Los alumnos aquí además que forman Luz Verde te agradecen porque son tus grandes admiradores, así que gracias por estar con nosotros y por supuesto con la gente que te escucha, que es lo importante. Te mando un abrazo, a cuidarse y sigamos adelante con estos análisis de esta política que se pone muy interesante. Chao, chao, Claudio. Chao, chao, abrazo, cuídate.